Bueno, en la clase anterior les compartí unas páginas para consultar información importante que está en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es una entidad aquí en Colombia que se encarga del manejo de toda la información cartográfica y catastral en Colombia. Entonces, eh, han a raíz del funcionamiento de los sistemas de información geográfica, eh, nos permite a nosotros tener de forma digital, de forma eh, en computadores, en archivos magnéticos, por decirlo así, podemos tener gran información, mucha información, eh, unida con el manejo de bases de datos. Esa es los sistemas de información geográfica, es una de las funciones o de los usos que se les da a los sistemas de información geográfica. Entonces, en la clase anterior yo les compartía esa información. Es muy importante para nosotros, los ingenieros civiles, tener conocimiento de esta información y sé que en algún momento en sus vidas les va a ser de mucha utilidad. Hoy en día es totalmente diferente a la primera vez que yo utilicé información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La primera vez que yo la utilicé, estaba utilizándola en mis inicios de mis primeros proyectos, mis primeros trabajos en ingeniería, antes de empezar mis estudios de posgrado. Estaba haciendo unos análisis hidrológicos aquí en la ciudad de Cartagena, una hidrología para unos diseños de unas estructuras hidráulicas. Entonces, en ese momento se puede decir que me encontraba aprendiendo a ejercer la profesión por primera vez y a empezar a hacer la hidrología y la hidráulica en ese momento. En mi experiencia profesional y personal, lo que he hecho por fuera de la academia, el contacto mío con la construcción ha sido poco. El contacto mío con la construcción ha sido a visitas de obras en las cuales se necesita una opinión o una asesoría en la parte de manejo de los drenajes, de la parte hidráulica, etcétera. Entonces, como tal en la construcción yo no he trabajado, pero sí tengo algo de conocimiento por el contacto que uno tiene en construcciones a nivel profesional. Entre otras cosas, mi esposa es ingeniera civil también y ella sí le gusta trabajar mucho esta parte de la construcción. Ella se especializó en el área de la interventoría y trabaja en esta parte de la construcción desde gran parte de su vida profesional ha sido en el trabajo en la construcción. Entonces, compartimos ella me comparte más bien esa parte de su conocimiento en el área de la construcción. Entonces, en los primeros proyectos que yo estaba trabajando en la parte haciendo estudios hidrológicos, yo trabajé con información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En ese momento nos tocó comprar unas planchas topográficas y uno las compraba y se las enviaban por correo certificado. Entonces, uno pedía los números de las planchas, etcétera. Si se encontraban aquí en Cartagena, pues te las dan aquí mismo en las oficinas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tú pagabas y te daban las planchas impresas. En ese momento estábamos haciendo unos trabajos aquí en Cartagena y las planchas se encontraban en las oficinas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de aquí de la ciudad y nos las facilitaban y creo que si no me falla la memoria, demoraban 5 días hábiles para entregártelas en ese momento. Hoy en día, en las páginas que les compartí, ustedes pueden consultar todo a través de internet y es mucho más fácil conseguir la información en la actualidad.
Entonces, en los momentos cuando yo terminé la universidad, estábamos hablando de el año, yo terminé en el 2001, empecé a ejercer en el 2002, me gradué en el 2002, mi fecha de grado es el 2002. Entonces, en el 2002, el Agustín Codazzi, la información digital que tenía no era muy fácil, no era muy asequible, todo se manejaba desde Bogotá y era más complejo. Hoy en día, pues nosotros con los avances del Internet y las conexiones y esto de banda ancha, pues se ha convertido mucho más fácil. En ese momento, el envío de información por email y eso, pues nosotros lo que podíamos enviar por un email, si no me falla la memoria, era archivos de máximo 25 megas. Entonces te tocaba a ti partir un archivo de más de 25 megas en diferentes partes de a 25 megas para poderlo enviar por correo. Entonces era muchísimo más complejo el manejo de la información digital. Hoy en día, en las páginas que les compartí, les insisto, ustedes van a utilizar toda esa información cartográfica, porque todo proyecto de ingeniería civil pues requiere de la información cartográfica y topográfica. Lo primero que tú haces en ingeniería civil cuando vas a manejar información es dónde estoy parado, en qué ciudad estoy, dónde me encuentro. Entonces, en el día de hoy vamos a empezar a hablar referente a etapas generales de la construcción. De forma muy general, de forma muy general, vamos a hablar de ciertas etapas que se cumplen normalmente en las construcciones. Casi todas las que vamos a hablar hoy hay que cumplirlas en un proceso de construcción. Ya cuando vas a iniciar la construcción, has debido tener tus estudios preliminares. Los estudios preliminares son esos estudios donde ya hiciste tus estudios de suelos, tus distintos diseños hidráulicos, sanitarios, eléctricos, tus diseños estructurales, etcétera. Entonces, todos estos diseños ya debes tenerlo. Todos estos estudios preliminares ya debes tenerlo. En ese momento inicias la construcción. Ya debes tener incluso tu cronograma de construcción debidamente planificado, tu presupuesto debidamente planificado. Entonces, listo, vas a iniciar la construcción y vas a empezar tus primeras etapas en la construcción. Entonces, las etapas de la construcción, por lo general, vamos a numerar estas 15 que tenemos aquí y con base en estas 15 que tenemos aquí, pues vamos a movernos un poco. Algunas construcciones no es necesario hacer todas, pero por lo general, pues sí se cumple, por lo general. Entonces, la primera etapa tenemos cierres perimetrales, vamos a hablar un poco de ellos. Instalaciones de faenas, vamos a hablar de ellas también, de cada una de estas. Preparación del terreno, cimentación, la estructura general. Vamos a hablar de las cubiertas, cerramientos perimetrales, impermeabilizaciones y aislamientos, cerramientos interiores, instalaciones, acabados interiores, carpintería, cerrajería, cristalería y otros acabados. Por lo general, todas estas es la última que se hace en la etapa de construcción. Dentro de esto, de todos los acabados, etcétera, entra incluso la parte de pintura, por ejemplo. Eso es de las últimas etapas en la construcción, es lo que normalmente se hace al final de la construcción. Entonces, de todas estas, en general hablaremos un poco, les compartiré el conocimiento general que tengo de ellas y cualquier conocimiento más profundo que requiramos, lo investigamos y cualquier pregunta que surja, pues la investigaremos y tendremos un mayor conocimiento de cada uno de ellos, en el que ustedes deseen profundizar. Empecemos con los cierres perimetrales. Creo que todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas un cierre perimetral o por fuera de un área que se encuentra en construcción. Toda la señalización que hay que hacer en el momento que
se va a iniciar una construcción. Hay unas señales de peligro, hay unas señales de estas que se usan hoy en día, las bandas de franjas amarillas y negras que indican una señal de peligro o de precaución para un área que está separada. Entonces, estas se instalan antes de una obra y separa la construcción u obra con los espacios públicos, por lo general, o de otras construcciones vecinas. Puede ser de material ligero para su rápida instalación y desinstalación. ¿Por qué? Porque este tipo de cierres, ellos no quedan al final de la construcción, ellos se retiran y una de las cosas que en la construcción es típica es cuando todos los equipos y los materiales de construcción se retiran, pues no dejemos la infraestructura vecina o las zonas públicas con afectaciones. Debemos darle un, una terminación a toda esta zona pública o a las zonas vecinas, pues dejarla en lo posible como se encontraban. No debemos afectarlas negativamente, sino en lo posible mejorarlas o dejarlas en las condiciones en que las habíamos encontrado. Entonces, por eso, generalmente, todos estos cierres perimetrales y estas señalizaciones, etcétera, se hacen con los materiales lo más liviano posible que se tengan para su fácil desinstalación y su fácil transporte y manipulación. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a cierres perimetrales. Una de las cosas que también se hacen en estos cierres perimetrales es tener en cuenta el tiempo que ellos te pueden tomar en el momento de instalarlos y desinstalarlos. Entonces, ese tiempo es tiempo que te va a tomar en tu etapa de construcción, en tu etapa de trabajo. Al principio de la construcción, pues tienes que instalarlo y fíjate tú que la recomendación es antes de una obra, o sea, antes de que inicie la obra, debes tener tus cierres y tus demarcaciones, porque, por ejemplo, si tú necesitas hacer unas excavaciones para tu construcción, no sé si han visto noticias en algún momento en donde una persona iba pasando cerca de una construcción y cayó en un hueco que estaba hecho por los constructores. Entonces, si han escuchado ese tipo de noticias, es precisamente porque existe la posibilidad de que el cierre perimetral no tenía la señalización o no estaba con la reglamentación de seguridad posible. Entonces las personas ingresan al área de la construcción y tenganlo presente que cualquier área de construcción, por muy sencilla que sea, es peligroso. Recientemente mi esposa me estaba contando algo que les sucedía y era que en la construcción, para que vean ustedes el peligro que ocurre, y ella tenía obreros jóvenes pero con experiencia, tenía obreros jóvenes con experiencia trabajando en la obra y por lo general las personas que tienen experiencia en la actividad en la cual se desempeñan se confían demasiado, tienen confianza en lo que están haciendo. Entonces, estas personas, eh, por reflejo, dejaban tablas o maderas con clavos en el suelo de la construcción. Ingresó la persona que llevaba los almuerzos a un grupo de trabajadores, la persona ingresa al área de construcción y esta persona que no entra con botas, que entra en chanclas, pues uno de los clavos le perforó la chancla y le llegó hasta el pie. Entonces eso ocurrió dentro de la construcción e inmediatamente se activa todo el proceso de manejo de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Todo este sistema se activa inmediatamente y qué pasó con esta persona y por qué sucedió esto y empiezan los estudios y los seguros y toda la cosa.
con algo supremamente sencillo, pero que pudo haber sido muchísimo más peligroso. Entonces, para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no había una señalización, unas precauciones, etcétera, en cuanto a el manejo de la obra. Ella, pues simplemente le afectó el pie, tuvieron que llevarla de urgencia, le pusieron una vacuna antitetánica, etcétera. No pasó a mayores, pero algunas veces, pues una simple perforación de una puntilla, pues puede hacerte algo de tétano o puede ocurrirte incluso que necesites una toma de puntos y te tengan que hacer una pequeña cirugía ahí en ese momento porque el accidente fue algo un poco más grave. Entonces, todo eso toca tenerlo en cuenta. Entonces, los cierres ayudan a eso, a evitar el ingreso de gente que no esté en las condiciones que requiere para ingresar al área del proyecto. Tenemos instalación de faenas o campamentos. Las instalaciones de faenas o campamentos, cuando los ingenieros civiles están en proyectos de construcción, siempre dice, voy al campamento. ¿Dónde tienes los planos? En el campamento. ¿Dónde tienes los archivos? En el campamento. ¿Dónde tienen las carpetas? En el campamento. ¿Dónde tienen las bitácoras? En el campamento. Es el nombre típico aquí en Colombia que se le da a toda esta infraestructura que se ubica también de forma temporal, normalmente de forma temporal, en la construcción y eh, son para uso de oficinas. Se usan normalmente para lo que nosotros llamamos oficinas. Entonces, son las oficinas de la obra, tienen toda la parte técnica normalmente, pues normalmente colocamos también computadores y generalmente se utilizan los containers o bóvedas provisionales en el almacén. También se ubica lo que es el almacén, las cosas temporales que debemos entregar a los obreros para su posterior instalación. Por ejemplo, hay herramientas que son costosas y que se requiere tenerlas seguras. Entonces, estas que están normalmente en movimiento, las tenemos algunos casos junto con el almacén. Y el almacén está la persona en construcción que se encarga de manejo de todas estas herramientas y materiales de construcción que se le van a entregar continuamente a los obreros. Es la persona que maneja el almacén, se llama almacenista. Cuando ustedes en obra escuchen hablar del almacenista, es esta persona que lleva todo el control de los materiales que se le entregan a los obreros y del uso que se le da a ese tipo de materiales. El almacenista generalmente es un tecnólogo del SENA y dependiendo del proyecto de construcción, muchas veces el almacenista puede verse en la necesidad de que sea un ingeniero civil también. Entonces, de allí viene la importancia del almacenista. El almacenista normalmente maneja gran parte del presupuesto en la construcción. ¿Lo maneja como así? Porque sobre él cae toda la responsabilidad del uso desde las puntillas hasta las válvulas que se van a instalar, por ejemplo. ¿Dónde están las válvulas? En el almacén. ¿Dónde están las puntillas? En el almacén. ¿Dónde están las bandas de señalización? En el almacén. ¿Dónde están los cascos, los guantes y ciertas herramientas? En el almacén. Entonces, hoy en día, el almacén, incluso algunos constructores trabajan, por ejemplo, subcontratistas. Entonces, el constructor subcontrata, por ejemplo, a las instalaciones hidráulico-sanitarias. Entonces, el subcontratista tiene sus herramientas, tiene sus equipos, tiene sus materiales y generalmente, si el constructor va a compartir su almacén con los subcontratistas, todas las herramientas que requieran los subcontratistas, pues las puede
tener en el almacén, las puede guardar en el almacén, o valga la redundancia, las puede almacenar en el almacén. Entonces, esa es la forma como se utilizan las oficinas, los campamentos y cada una de estas características que tenemos aquí. Este es el uso. Manejamos información de lo que se conocen las actas, toda la información de las actas se lleva el control en las oficinas. Las actas corresponden a el acta o bitácora, eso es diario, y eso lo firman el ingeniero, el residente, todos los que estén a cargo en la obra, supervisores, directores de proyectos, etcétera, tienen que firmar sus bitácoras diarias. Entonces, ellos hacen un control diario donde están especificando las labores del día, qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer, las recomendaciones para el día siguiente. Todo esto queda en el acta o bitácora. Si la construcción en cualquier momento llega a tener problemas, inconvenientes, donde se requiera saber qué sucedió, lo primero que se va a buscar es lo consignado en el acta o bitácora. Es lo primero que se va a buscar. Entonces, esa es una, eh, un material importante que se tiene en la construcción, el acta o la bitácora. Y en esta acta o bitácora se tiene siempre en el almacén. Se tiene siempre en el almacén, se tiene siempre en las oficinas, ¿da? En el lugar más seguro de la construcción. Los lugares más seguros es donde tú tienes los computadores, los documentos, toda la documentación de la construcción, la tienes en el lugar más seguro, que tenga llave, que tenga la seguridad pertinente. Entonces, esa se tiene en las oficinas o en el almacén o en seleccionas el lugar donde tienes estos elementos más seguros y haces la bitácora. La bitácora generalmente se hace a mano. Ella generalmente se hace a mano, se escribe a mano y se firma. Y eso es una libreta que se tiene ahí con todas las condiciones pertinentes. Estas libretas generalmente dejan de ser cuadernos normales o libretas normales. Estas son unas libretas que se compran para construcción y no sé si han visto unas libretas de hoja verde con una pasta dura de cartón, una pasta dura que en sus superficies, no tengo imágenes lastimosamente, pero que en sus superficies son impermeables, son muy resistentes. Estas son las que se usan en topografía y se usan para el control de las actas. Entonces, este tipo de libretas son las que ustedes ven típicamente en este tipo de oficinas, en este tipo de usos. ¿Por qué tienden a ser así? Porque las hojas de esas libretas, de ese tipo de libretas, las hojas son muy resistentes. ¿Por qué tienen que ser resistentes? Porque el ingeniero normalmente viene de campo, viene sudado, viene con las manos sucias de tierra, etcétera, y moja las hojas, las llena de tierra y de material que se está trabajando en obra. Entonces, esa libreta tiene que ser resistente y sus hojas tienen que ser resistentes en lo posible. Entonces, son características que tienen los materiales que encontramos en las oficinas. En las oficinas, pues ya encontramos unas hojas o material más liviano que es con el que se hacen los informes, por ejemplo. El computador, entonces ya ahí sí no puede tener contacto con ciertas cosas que puedan dañar ciertas hojas o ciertos materiales. Los planos normalmente se imprimen en hojas de planos, en hojas que sean resistentes para que tú las puedas abrir en la obra y puedas tenerlas a ellas expuestas a condiciones de la intemperie y puedas rayar y puedas manipular con tus manos sucias en la obra, etcétera. Entonces deben ser algo resistentes. Pero todas ellas se guardan en las oficinas. Todos ellos se guardan en las oficinas. Ellas no se pueden dejar por fuera de las oficinas en lo posible
en ningún momento. Se tienen en obra en el momento que se necesiten y posteriormente se regresa nuevamente a las oficinas. Entonces, ese es el uso que se les da a las oficinas. Material, como su nombre lo dice, oficina. Y está en lo que conocemos normalmente como el campamento. También se le conoce como campamentos a los lugares donde descansan o donde duermen los trabajadores. O sea, a veces tenemos construcciones que se dan en ciertas zonas apartadas de la ciudad. Entonces tienes el campamento donde duermen y donde están quedándose a lo que se conoce pernoctar, a dormir, se quedan a pernoctar los obreros y los trabajadores e incluso los ingenieros muchas veces se quedan en los campamentos. Por lo general, estos campamentos tienen unas condiciones diferentes para los ingenieros y los dueños del proyecto que para los obreros. Algunas veces las condiciones son iguales, pero normalmente si las condiciones son iguales, el lugar donde está durmiendo el ingeniero tiene aire acondicionado, pero el de los obreros no. Esa sería como una de las diferencias, por decirlo de forma muy general. Entonces, estos serían los campamentos o los lugares donde duermen, también se conocen como campamentos. Pero los que estamos hablando en estos momentos son los que se usan para oficina. Son los campamentos que se conocen como oficina. Hay campamentos donde se quedan a dormir y donde están viviendo temporalmente los obreros de la construcción, los trabajadores de la construcción. Entonces, eso es cuando estamos en construcciones que quedan un poco retiradas de la ciudad. En el momento en que no se necesite, no se requiere hacer este tipo de campamentos, sino que la construcción está en la ciudad y las personas se dirigen diariamente a su lugar de trabajo sin ningún problema. Tenemos preparación del terreno. La preparación del terreno pues tiene varias etapas. Entonces ya cerraste, ya demarcaste el terreno donde vas a trabajar y vamos ahora sí a preparar el terreno para que inicie la construcción. Entonces podríamos decir que desde el momento en que cerraste, empezaste tu trabajo de construcción. Ya demarcaste el terreno. Entonces, el terreno como tal requiere la limpieza del terreno. Esto lleva a cabo con ayuda de máquinas tales como retroexcavadoras, pero básicamente se trata de eliminar toda materia extraña, tales como arbustos, basura, hierbas, etcétera, que puedan afectar esta materia orgánica, puedan afectar mi construcción. Hay zonas donde tenemos que quitar la materia orgánica para poder hacer el proceso constructivo que requiera. Entonces, tratamos de quitar todo esto. Esto generalmente se le conoce como descapote del terreno, limpieza o descapote del terreno. Vamos a ver si esto me deja aquí un segundo y escribirlo en la pizarra. Voy a ensayar la pizarra a ver si me deja. Vamos a ver aquí en la pizarra de la clase de hoy. Y vamos a abrir. No sé si en algún momento tienen acceso a la pizarra. Vamos a escribir descapote del terreno. Bueno, aquí me puso la letra por defecto. Si activan el micrófono y me pueden colaborar si ven la pizarra. No, profe, no se ve. Se ve la diapositiva. No se ve la diapositiva. Denme un segundo a ver.
No sé si tiene que dejar de compartir y después es que puede Dame un activar segundo. Dame un segundo a ver cómo les comparto directamente la pizarra. Ajá. Ok. No sé si tengan forma de... Ah, bueno, tendrían ustedes también que salirse de la presentación para poder ver la pizarra y poder... Bueno, les comparto la pantalla, creo yo que es lo más fácil para poder decirlo. Más bien se los escribo por el chat porque esto aquí me está poniendo una letra diferente y no me deja cambiarla. No me gusta esa letra. Está- Voy a escribir la palabra en el chat. Y tenemos, para que les quede, descapote del terreno. El descapote es ese retiro de material. Ya se los escribí al chat, entonces ahí les queda la palabra. Ese proceso de limpieza del terreno, descapote. Aquí retiramos toda la capa vegetal que cuando, para que sepan, cuando vean concreto, van a ver la importancia de, en el momento de preparación del concreto, evitar el contacto con materia orgánica. Entonces, en este proceso de limpieza o descapote del terreno, estamos quitando esta materia orgánica que nos puede afectar nosotros la preparación del concreto. Vallado de obra e implantación de grúas y casetas de obra. Esta es una etapa que vamos a ver si en las fotos que les voy a compartir se alcanza a ver un poco. De todas formas, esta presentación Profe, aún no disculpe. la he montado, pero se las voy a compartir también. Cuéntame. El vallado de obra no incluye los cierres perimetrales que ya vimos, ¿cierto? Sí los incluye, ¿cierto? O se trata de otra Puede cosa. incluirlos y pueden modificarlos, porque aquí ya empiezas a trabajar. Y ahora vamos a ver unas imágenes a ver si se alcanzan a observar. Ah, bueno. ¿Ya? Gracias. Entonces, puede incluir el que ya colocaste anteriormente, puedes modificarlo y puedes hacerlo internamente dentro del área de tu proyecto. Entonces, a ese se refiere, ¿ya? Vallado de obra, ¿ya? Puedes separar la obra, porque tú puedes tener dentro de la obra un área o una zona de tránsito o de movimiento, ¿cierto? Donde tienes dos zonas. En una estás haciendo una actividad y en otra zona estás haciendo otra actividad y necesitas separarla por seguridad. Entonces, la zona donde esté la grúa, por ejemplo, es diferente a la zona donde ya tienes obreros haciendo otra cosa. Entonces, tú tienes que separar a los obreros que están haciendo una actividad X, apartarlos de donde la grúa está trabajando, por ejemplo. Entonces, ese es un vallado interno o una separación interna en la obra, ¿ya? Entonces, son ese tipo de separaciones que estás haciendo. Entonces, algunas incluye el perimetral que ya hiciste para señalar que tú vas a hacer un proyecto de construcción ahí y estás apartándolo, el que veíamos en la diapositiva anterior, el que estás apartando de tu área de construcción, ¿cierto? Y este puede ser interno o puede ser una modificación del que ya realizaste. Entonces, se acostumbra a usar de esa forma. Después tienes el replanteo. El replanteo entonces marca las dimensiones de la base, así como las líneas generales de la estructura. Las dimensiones de la base
Y las líneas generales de la estructura se refiere a cuáles van a ser los puntos iniciales en tu construcción. Por ejemplo, si tú necesitas demarcar en algún momento dónde vas a, si tu construcción inicia colocando ciertas columnas, entonces tú en el replanteo lo primero que haces es marcar esas columnas, porque van a ser tu guía en el proyecto de construcción. Si el replanteo tuyo o la construcción tuya más bien es muy importante el paso de la tubería de Ecopetrol y es tu punto de referencia. Entonces, tú vas a confirmar que la tubería de Ecopetrol pasa por tu área de construcción y la demarcas completamente y a partir de la demarcación de la tubería de Ecopetrol, tú dices, no, yo a partir de la tubería de Ecopetrol yo tengo ciertos puntos importantes y los marcas en el terreno. Eso se hace con el equipo de topografía del proyecto. Entonces haces todo un replanteo. El proceso de replanteo es indispensable que se haga con la topografía y dependiendo de la importancia del proyecto necesitarás una mayor o menor precisión dependiendo del tipo de proyecto en el que estés trabajando. Si el proyecto en el que tú estás trabajando requiere una precisión milimétrica, tú vas a necesitar equipos topográficos que te ayuden a esa precisión milimétrica en la construcción, porque, por ejemplo, hay proyectos de construcción que se hacen, por decirte algo, en las empresas de Mamonal, con las cuales he compartido algunos casos y alguna experiencia que han tenido amigos y conocidos. Y es, por ejemplo, que en una empresa, un proyecto de construcción en Mamonal, normalmente en este proyecto de construcción lo que van a instalar son equipos industriales y equipos industriales que trabajan con precisiones no de milímetros, sino micrométricas, ¿ya? Ya de más del milímetro porque son de cierta precisión y requieren unas características importantes. Entonces, en el proceso de replanteo, si requieres más precisión, el equipo topográfico tuyo debe darte esa precisión milimétrica para que puedas ubicar tus distancias, tus límites y todo tus puntos importantes del proyecto con toda la precisión que se requiere. Y eso es parte de un buen replanteo. Un buen replanteo es cómo vas a ubicar tus puntos iniciales del proyecto, los más importantes, los puntos guías del proyecto, tus alineamientos guías, todo eso te lo da el replanteo. Después del replanteo, entonces empiezas a hacer lo que normalmente se hace en un proyecto de construcción, la excavación, el proceso de excavación general. Y este que te va a ti permitir hacer los primeros pasos o los primeras... esta excavación es lo que te va a ti permitir hacer lo fundamental del proyecto, la base del proyecto. La excavación es la base constructivamente del proyecto. El fondo, lo que está debajo, lo que yo siempre he dicho, lo que no se ve. Esto es lo que hace parte del proyecto que a la final no se ve. Y es una de las cosas más costosas en los proyectos constructivos. La parte que queda debajo, lo que no se ve, la cimentación de la construcción. Esto queda aquí en la primera excavación que se hace. En la primera excavación que se hace. Entonces, después de que haces el replanteo, entonces en esta excavación ya tú determinas qué área necesitas hacer determinadas excavaciones. Habrán unas excavaciones más profundas y que requerirán, valga la aclaración, también hacer la propaganda, toda la seguridad del caso. Algunas construcciones se han perdido vidas de muchos trabajadores en la construcción porque hacen excavaciones sin tener en cuenta todos los riesgos que se pueden correr al momento de hacer una excavación cuando hablo de profundidades considerables. Entonces, para que tengan eso en cuenta, hay profundidades que requieren cierta seguridad para
la seguridad de los trabajadores. Entonces, en esta, pues se hace el replanteo de la cimentación y el saneamiento. El replanteo del saneamiento es toda la obra hidráulico-sanitaria que vas a tener. Entonces, dentro de estas excavaciones, y son las típicas excavaciones en construcción iniciales, es por dónde va a ir la tubería hidráulico-sanitaria, dónde van a estar ubicados toda esta red de saneamiento de la obra, ¿cierto? Y las cimentaciones. Como eso va a quedar debajo, eso queda debajo, eso es por encima de esto están el primer piso. Entonces, una vez se construye el primer piso, ya esto no se puede ver más. Ya esto queda debajo y esto no se puede ver más. Entonces, gran parte del dinero de la construcción queda totalmente enterrado y no es visible. Entonces, para algunas personas que nunca han construido y que están invirtiendo dinero en una construcción, muchas veces se gastan entre el 40 y el 50% del dinero que tienen presupuestado en la construcción y dice, oye, ya me he gastado casi toda la plata y todavía no veo nada. No ve nada porque quedó debajo del primer piso. Es una de las características típicas en construcción. Cuando tú ves una edificación de 50 pisos, puedes tener casi la seguridad que lo que está de la superficie del primer piso hacia arriba, fácilmente, no siempre, pero fácilmente puede ser más económico que lo que está hacia abajo, de lo que no se ve. Fácilmente puede ser más costoso lo que está de la superficie del terreno hacia abajo, puede ser mucho más costoso de ahí hacia abajo que lo que está de la superficie del terreno hacia arriba. Eso es por lo general. No tengo valores hoy en día promedios para dárselos, pero pueden investigarlos. ¿Qué vale o cuál es el porcentaje en costos de lo que es la cimentación y la parte de saneamiento que queda por debajo del terreno a la parte que queda en la superficie? Entonces, ese tipo de características tenemos. Entonces, aquí tengo unas imágenes de esta parte inicial de la construcción. Las excavaciones para las cimentaciones son estas que vemos aquí. El resultado del replanteo, lo que yo les decía, dónde van a quedar mis columnas iniciales del proyecto. Entonces, todo este acero que ustedes ven aquí, todo este hierro, todo este material de refuerzo que ven aquí, hace parte de las columnas iniciales de este proyecto de construcción. Esto que alcanzamos a ver aquí, no sé si lo alcanzan a ver bien en sus pantallas, esta es la excavación que se realizó. Esta es la parte de la excavación que se realizó y el resultado del replanteo también. Hace una excavación más profunda para el proceso de la cimentación de estas columnas que están quedando en este proyecto de construcción. Entonces ustedes miran aquí en este proyecto de construcción. Todo eso hace parte. Este es un tipo de cerramiento que se realiza y este es un cerramiento que tal vez quede después de la construcción. Este cerramiento puede quedar después de la construcción y puede ser que el constructor y el dueño del proyecto tengan previsto que van a hacer un cerramiento tanto para hacer la construcción como para que quede después al final. Entonces se invierte el dinero y se dice, no, que nos quede inmediatamente y listo. Y se hace un solo cerramiento y este cerramiento funciona para todo. Y fíjense ustedes que aquí tienen ciertos bloques y ciertos materiales constructivos que antes de llevar a cabo la construcción que se va a llevar aquí dentro, que parece que no es muy grande, que puede ser pequeña, etcétera, pero ese es de los materiales constructivos que tenemos aquí internamente y el cerramiento este cerramiento por las terminaciones que tiene, por los acabados que tiene, se puede decir que este va a ser el cerramiento de la obra final. Entonces, si recuerdan, me estaba preguntando hace un rato si con las
el vallado de obra e implementación de grúas casetas, vallado y cerramiento. Fíjate tú que en este caso, dejaron el cerramiento que le estaban haciendo para la construcción como el cerramiento definitivo del proyecto, porque este es costoso. Fíjate que tiene unas columnetas en concreto, tiene un alambre de púa y tiene cierta malla que es costosa. Entonces, si tú posteriormente vas a retirar todo esto, ten plena seguridad que no lo harías tan costoso. ¿Está claro? Ten plena seguridad que no lo harías tan costoso. Este es otro tipo de oficina, muy similar a la anterior, son containers normalmente. Algunas veces cuando se construyen en edificios, cogemos lo que hagamos para, una vez se inicie la construcción del primer piso y tienes listo el primer piso, el espacio que construiste el primer piso, entonces devuelves estos containers que normalmente se alquilan. Estos normalmente son alquilados. Hay constructores que ya tienen sus propios containers y los tienen en el lugar donde guardan sus equipos de construcción. Tienen también estos containers que usan de oficina. Entonces, a la construcción que se mueva, ellos llevan sus containers para hacer sus oficinas. Pero estas normalmente se alquilan. Esto normalmente es alquilado, tiene un costo, un valor. Estos containers pues tienen su aire acondicionado o su calefacción dependiendo del lugar. Nosotros aquí en Colombia normalmente tienen aires acondicionados. Al interior del país los hay sin aires acondicionados, etc. Entonces, estos, como son arrendados o alquilados, entonces tú tienes la posibilidad de que si en tu construcción terminas un primer piso y construyes, terminas una primera zona que te pueda servir de oficina, pues traslada todo lo que tienes en esta oficina a tu primer piso de la construcción, aunque esté sin terminar, y te ahorras el arrendamiento o el alquiler de las oficinas. Entonces te lo ahorras y te mudas a ese primer piso que ya construiste. Y los equipos, aquí en este caso, hablando de los equipos, estos son los equipos que te ayudan normalmente a hacer la adecuación inicial del terreno. Entonces tenemos todas estas características en una construcción. La cimentación, fíjense ustedes aquí, ya se hizo el replanteo, etcétera, y empezaron después a echar concreto. Entonces, esta cimentación aquí ya empezaron a decir, como dice uno, a tirar concreto. Hicieron su replanteo, hicieron su instalación del acero, etcétera, con la ubicación de las columnas, donde van a ir las columnas, cuáles tienen refuerzo, qué cantidad de refuerzo tienen, qué cantidad del acero, etcétera, y empieza a hacer la parte que va a quedar, como yo les decía, debajo de la superficie. Lo que va a quedar debajo de la superficie. Esa es la cimentación. Todo lo que va a quedar debajo de la superficie. Entonces, esta cimentación puede tener incluso en algunos casos pilotes. Los pilotes, no sé si han escuchado hablar de los pilotes. Ahora se los voy a escribir en el chat también, la palabra. Son los pilotes. Esos pilotes están en el proceso el proceso constructivo de la instalación de pilotes se llama pilotaje. Pilotaje es el proceso de los pilotes. Se llama pilotaje. El proceso de pilotaje. Y hay pilotajes o hay pilotes que son enterrados en el suelo. Estos pilotes que son enterrados se llaman hincados, pilotes hincados. Su proceso
es el hincamiento de pilotes. Ahí se los estoy escribiendo en el chat. Pilotes hincados y su proceso es hincamiento de pilotes. Dame un segundo aquí que no me quiere salir. No me quiere salir acá el chat. Dame un segundo. Ya, listo, ahora sí. Pilotes hincados y el hincamiento de pilotes. Ya se los escribí en el chat. Ahora sí me dejo. Listo. Hincamiento de pilotes. Los pilotes son, eso los van a ver ustedes cuando vean la asignatura de cimentaciones en estructuras, en concreto y en cimentaciones. Van a conversar un poco de cómo se hacen todo ese proceso y qué consideraciones deben tener para lo que es los procesos de pilotaje. Entonces, la excavación de las zanjas de cimentación tienen ciertas características. Dice, al excavar se busca una zona de dureza aceptable. Esta parte, zona de dureza aceptable, y todo esto lo analizan ustedes en geotecnia. En la parte de geotecnia o suelos, ustedes analizan cómo es la resistencia del suelo. Déjenme y les escribo la palabra correcta. Geotecnia. Esto lo ven en la asignatura de suelos. Geotecnia. Eso lo ven en suelos. Profe, una pregunta. Cuéntame. Sí. Con referencia al plano de asiento de la cimentación, ¿a qué se está refiriendo eso? Con referencia a... No te Y entendí, dice perdón. el plano de asiento de la cimentación. Plano de asiento. El plano de asiento. Eso es lo que me estás preguntando. Sí, señor. Ah, el que tengo aquí en la diapositiva. Ah, listo. Zona de dureza Sí, sí, sí. aceptable y el plano de asiento de la cimentación. Yo decía, yo tengo esta palabra aquí, claro, aquí está, plano de asiento de la cimentación. No me había... pensé que lo estabas buscando en otro lado. Yo te iba a decir, no, es que eso se lo voy a comentar aquí. Listo. Ok, plano de asiento de la cimentación es el lugar donde va a estar soportada, ¿cierto? ¿Quién va a soportar la estructura? La cimentación. ¿Quién va a soportar? Lo que llamamos la cimentación es el área puntual que va a transmitir la carga de construcción al suelo, ¿cierto? Entonces, el plano de asiento, por ejemplo, para esta cimentación, que todo esto tiene concreto, todo esto que está en esta imagen, el plano de asiento de esta cimentación es todo esto, ¿ya? El área que va a estar en contacto directo con el suelo. Esa es la zona de asiento de la estructura, ¿ya? Esa es la zona de asiento de la estructura, de la cimentación, ¿ya? El encofrado y el hormigonado de la cimentación, pilares y muros de sótano. El encofrado es todo esto que le da la forma a la cimentación, ¿ya? Todo esto. Si tu cimentación es rectangular, entonces tú haces un encofrado rectangular de esto, lo que nosotros vemos o decimos normalmente como formaleta, la formaletería, ¿ya? Entonces tú haces, ya sea metálica o en madera, etcétera, dependiendo cómo lo vas a hacer. Entonces tú haces la formaleta o encofrado. Formaleta o encofrado. Normalmente aquí en Colombia nosotros le llamamos formaleta. Aquí en la costa, pues más bien,
En el interior sí acostumbran a decirle, muchos le dicen encofrado. Nosotros aquí normalmente le decimos forma letal. Tenemos el hormigonado de la cimentación, es la parte del concreto, cuando tú le estás haciendo esta parte de la fundición del concreto. Cuando tú le estás echando el concreto, ya tienes todo el encofrado o la formaleta lista y después le viertes el concreto allí a esa estructura a esa estructura que has realizado para darle la forma a la cimentación, la forma que tú requieres. Entonces, en ese caso, ya tienes toda la forma que le vas a dar y ahí sí viene el concreto, ¿ya? Esto tiene los pilares. Yo les hablaba un poco de los pilotes, son los tipos de pilares, y los muros de sótano, como es el ejemplo de este caso, unos muros de sótano, ¿cierto? Muros de sótano en ese caso. Eso hacen parte de estructura que está en contacto directamente con el suelo. En conclusión, la cimentación, su principal función, su principal característica es transmitir la carga al suelo. Ese es el que está en contacto directo con el suelo. El suelo que tú no has tratado, que tú no has modificado en general, eso hace parte de la cimentación que va a estar en contacto con ese suelo. Es la cimentación la que va a estar en contacto con ese suelo. Entonces, esas son las características que tenemos. Posteriormente, entonces, después de que tú has hecho la cimentación que va a soportar tu construcción, entonces viene lo que llaman estructura general y ya está por encima. Y esta estructura general va a ser la que nosotros llamamos típicamente el esqueleto. Lo que nosotros llamamos típicamente el esqueleto de la construcción. Es lo que los soportes principales. Normalmente esta estructura general, si es metálica, son estos dos ejemplos que tenemos aquí, es una estructura, y nosotros aquí en la costa normalmente le decimos el esqueleto. Vamos a montar el esqueleto, listo, ya hicimos la cimentación, ok, vamos a montar el esqueleto. Entonces normalmente se le llama de esa forma. Aquí dejas preparada lo que son las losas y las escaleras. Las losas es lo que nosotros normalmente llamamos las placas, los entrepisos, ¿cierto? Tú las dejas muchas veces listas y la formaletería o encofrado para poder posteriormente, si es estructura en concreto, entonces darle la forma con el encofrado a todo lo que posteriormente le vas a dar concreto, todo lo que necesitas. Entonces, esas son las características que tenemos aquí. Esta estructura general, les repito, es lo que nosotros normalmente conocemos como el esqueleto de la construcción. Tenemos posteriormente cubierta e impermeabilización y aislamientos. La cubierta es la parte que está en contacto con el exterior en la parte superior normalmente. Esa es la cubierta, la parte superior de la estructura. Por decirlo así, hacia arriba, allí termina mi construcción. Yo empiezo a construir desde la cimentación y voy avanzando hacia arriba. Y en la parte superior, la parte más alta, es donde yo tengo la cubierta. Esta parte de la cubierta. Importante. Y lo que normalmente hace gastar mucho dinero y genera muchos dolores de cabeza en la construcción es esta parte de impermeabilización. Esta parte de impermeabilización es muy detallada, toca hacerla con mucho cuidado y si se hace bien durante los procesos constructivos y funciona bien, pues toca dejar un plan o manejo de mantenimiento
cómo va a ser el mantenimiento del tipo de impermeabilización que tú utilizaste. El tipo de impermeabilización que tú utilizaste. Impermeabilizaciones más costosas te harán economizar dinero a largo plazo, porque requerirán menos mantenimiento, por decirlo así. Impermeabilizaciones algo más económicas, según lo que tú requieras, requerirán más mantenimientos continuos. Entonces, esas son las recomendaciones que te pueden hacer en el momento en que te asesoren para la impermeabilización que requieres hacer en tu superficie, en tu cubierta. Entonces, según la impermeabilización que apliques, el tipo de cubierta que utilices, entonces así serán posteriormente los mantenimientos. Entonces, esas son de las características importantes de esto. Y los aislamientos, pues se refiere en este caso a los aislamientos con el exterior. Entonces, todos estos aislamientos con el exterior es porque si de pronto estás trabajando a nivel industrial, requerirás unos aislamientos específicos y, por ejemplo, si quieres aislar sonido o si quieres aislar cualquier otro tipo cualquier tipo de aislamiento, pues debe estar considerado aquí en esta parte. Cualquier tipo de aislamiento con el exterior, ¿cierto? Esta es la parte más externa de tu construcción. Son las partes exteriores a tu construcción. Entonces, todas ellas las puedes trabajar aquí. Posteriormente, entonces, ya nos vamos al interior de la construcción. Entonces, hablamos de las instalaciones. Y ya ahí viene trabajando. Algunas veces se pueden trabajar en paralelo, dependiendo de lo que estés haciendo. Tú puedes trabajar, no es necesario, en algunos casos, ojo, en algunos casos no es necesario que la cubierta se haga de último. No siempre. No es necesario que la cubierta se haga de última. Tú puedes hacer unas cubiertas temporales con el fin de seguir avanzando en ciertos procesos constructivos en tu área de trabajo, ¿verdad? Y puedes, en algunos casos, algunas construcciones lo permiten, que sin haber terminado la construcción o la cubierta al final, puedas iniciar los trabajos de las instalaciones, distintas instalaciones interiores que puedes realizar. Entonces, empezamos con de las típicas que nunca pueden faltar en una construcción, las de agua potable, electricidad, iluminación, calefacción, saneamiento y telecomunicaciones. En este caso, estas son completadas a veces con gas natural, estas de todo lo que incluye, por ejemplo, servicios públicos. Ahí hoy en día se utiliza las nuevas, la energía solar, si tienes en tu proyecto la implementación de energías renovables o energías eh, saludables con el medio ambiente. Entonces, hoy en día tienes energía solar, aire acondicionado, la parte domótica, sistemas contra incendios y sistemas de seguridad. Entonces, todas estas redes y toda la infraestructura de instalaciones eh, eh, requeridas para servicios y usos posteriores a la construcción, eh, eh, el uso que se le va a dar a la construcción, ya sea industrial, residencial, etcétera, dependiendo del uso comercial, pues va a tener diferentes requisitos en cada una de estas. Vale la pena recordarles que, por ejemplo, agua potable tiene su reglamentación y tiene su norma, electricidad tiene su norma, la parte de calefacción tiene su norma, la parte de saneamiento básico y ambiental tiene su norma. Entonces, cada una de estas instalaciones que estén realizando debe cumplir con su reglamentación y su norma. Hoy en día, es lo que yo digo normalmente, colocar de acuerdo en un proyecto que todas estas instalaciones cumplan con las normas y se logre hacer a buen término y se logre en la parte económica, sea viable, que sea viable la parte económica,
vean, les cuento que en esas reuniones más fácil es poner 50 amigos de acuerdo para una foto que ponerse de acuerdo los ingenieros diferentes áreas que están trabajando en esto. Ponerse de acuerdo en esto es complejo, pero es muy importante, porque cualquiera de estas áreas que hoy en día no cumplan con la norma, te pueden suspender el proyecto. Cualquiera de estas áreas que no cumpla con la norma te puede producir accidentes. Puede producir accidentes, no solo durante la construcción, sino posteriormente durante el uso. Por ejemplo, si la parte eléctrica en cualquier momento eh, no cumplió la normatividad, por cualquier razón se voló en su lista de chequeo un punto de la norma y en una de las instalaciones que hizo en uno de los apartamentos, pues no decir, construyeron 200 apartamentos, pero solo en uno se le voló la norma en una habitación. Solo en uno. Todo el mundo revisaron, cumple, 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 cumple. Como estaba cumpliendo en todas y todo lo estaba haciendo bien y tenía tanta experiencia el electricista que está haciendo todas las instalaciones en la construcción y tiene una construcción, un proyecto, el constructor tiene 20 años de experiencia, etcétera, y en la construcción se estaba revisando y se estaba cumpliendo todo bien, pero de pronto de los 200 apartamentos, en una habitación, en una instalación, un punto eléctrico, cometió un error. Entonces, con ese solo error, posteriormente, que no se vio y nadie lo vio y nadie lo detectó, se cometió el error y ahí es donde se va a presentar dentro de 2 o 3 años que empiece el funcionamiento del proyecto, cortocircuito. Y un cortocircuito puede generar incendios, etcétera. Entonces, son de las características que tenemos. ¿Está claro? Entonces, es la importancia de todo esto, cumplir la norma, hacerlo bien y poner de acuerdo. Poner de acuerdo todo esto en uno de los últimos proyectos que he estado atento en una construcción que está planificándose, es saber si las instalaciones hidráulico-sanitarias cumplen el distanciamiento de la parte eléctrica y de la parte de aires acondicionados. O sea, toda la red, toda la tubería de la parte eléctrica, de la parte de aires acondicionados y de la parte hidráulico-sanitaria, cada uno tiene su instalación, cada uno tiene su tubería, cada uno tiene su paso, pero cada uno tiene su reglamentación diferente. Entonces hay unos que tienen que cumplir una separación y un distanciamiento de otro tipo de red o de otro tipo de tubería. Entonces, ponerse de acuerdo en eso es después llegar a afectar la arquitectura del proyecto y todo eso. Entonces, son características como esas importantes al momento de la construcción. Las instalaciones, importantísimos. Estos sufren modificaciones en los planos a diario, porque cuando estás construyendo, dices, ah, no, que por aquí va también la red de agua potable y yo había trazado la eléctrica por allí también, pero ya la de agua potable le cambiaron en algún momento y no está en los planos y cómo se modificó, etcétera. Entonces, tengo que hacer una modificación también. Entonces, nuevamente se hacen modificaciones. Y así, esos son los que sufren más modificaciones durante la construcción, es todas estas. Este tipo de características. Son las que más sufren modificaciones. Desde mi conocimiento, lo poquito que yo conozco en construcción, sé que estas son las que normalmente sufren más modificaciones durante la construcción. Los planos que más deben ser modificados a diario son estos. Como segundo, se consideran instalaciones especiales las de los ascensores, transformadores de electricidad, equipos de bombeo, extractores industriales, conductos verticales, basuras, paneles solares, etc. Estos son otros, estos que están en el número 2, son los típicos que se terminan al final. El ascensor normalmente es una de las últimas cosas que se instala en una construcción, por ejemplo. Los transformadores eléctricos, esto también se empieza su funcionamiento al final de la construcción, que es cuando ya te va a dar, por ejemplo, aquí en Cartagena, en la costa,
te va a dar Electricaribe, te va a dar la autorización y todo eso. Entonces, son de los últimos equipos que normalmente se instalan y se ponen en funcionamiento. Entonces, estas son las instalaciones a las que se refieren. Acabados exteriores, y esto sí es lo último que se hace. ¿Por qué? Porque entonces, si tú instalas este tipo de finalizaciones arquitectónicas que normalmente se hacen, ¿cierto? En una casa, una vivienda, pues esto se hace y se pinta el último día para entregar. Esto es lo último que se instala, ¿verdad? Cuando ya tú terminaste la construcción, vas a entregar, ese día es que haces este tipo de detalles, ¿cierto? La semana antes, 2, 3 días antes. ¿Por qué? Porque tú necesitas que todo el mundo haya terminado. Después de que el eléctrico y todo el mundo haya terminado, tú haces este tipo de terminaciones. ¿Por qué? Porque si el eléctrico no ha terminado, el electricista, perdón, no ha terminado, si el electricista no ha terminado, si las otros tipos de instalaciones que tenemos en esta diapositiva anterior, si todos estos no han terminado, cuando vayas a realizar este tipo de acabados, pues lo más probable es que tú ensucies la pintura, dañes la pintura o estos tipos de acabados que están en drywall o están en madera, los puedes dañar. Entonces, no es conveniente que tú vayas a dañar este tipo de acabados como consecuencia de que todavía no han terminado los trabajos. Entonces, esto normalmente es lo último que se hace. Instalan las puertas finales, los acabados finales, las lamparitas finales. Ya el electricista te dejó todo el cableado instalado, toda la tubería, incluso las bases para la instalación de las lámparas, etcétera. Pero tú lo que vas a hacer ya al final es instalar todos los accesorios que deseas en tu construcción. Entonces, todo esto, fíjense tú, aquí tienes algo que parece una vivienda normal y aquí tienes algo que parece como unas oficinas. Entonces, son de tipo de construcciones que puedes tener. Cerrajería y cristalería entra dentro del equipo de acabados interiores, pero muchas veces se tiene para exteriores también. Entonces la cerrajería y cristalería, ¿por qué no la instalas al inicio? Porque también estás trabajando, estás cargando materiales, tú puedes tener que estar cargando martillos, puntillas, escaleras, estarte moviendo de un lado para otro. Entonces tú vas a quebrar un vidrio de estos que por lo general son bien costosos. Entonces eso requiere que lo hagas al final, donde ya nadie te vaya a dañar lo que estás instalando. Entonces eso hace parte de la cristalería, todo lo que llaman acabados en aluminios, madera, vidrio, etcétera. Entonces todos ellos son de esa forma. Por lo general también son costosos. Y hasta allí para conversarles por hoy referente a esos temas. No sé si tienen preguntas, si quieren saber algo adicional referente a lo que estamos trabajando. No sé si tienen preguntas o algo adicional que decir para empezar con el siguiente tema, que también es muy por decirlo así, nos gusta a nosotros los ingenieros civiles, y me gustaría compartírselos hoy. No sé si están escribiendo en el chat, permítanme ver un segundo. Si hay... Ok, nadie está escribiendo en chat, no hay preguntas, no hay nada. Para confirmar si tienen compañeros de ustedes que no se han podido conectar o que han tenido problemas en la conexión hoy, me escriben en el chat el nombre. Si alguno ha tenido inconveniente o problema, me avisan, ¿no?
Bueno, listo. Equipos utilizados en el sector de la construcción. Vamos a hablar un poco de qué equipos utilizamos. No tengo experiencia en todos, pero vamos a compartir un poco aquí lo que el poco conocimiento que tengo de algunos y el desconocimiento que tengo en otros, pero por lo menos saber en qué se utilizan, ¿cierto? Eh, la clasificación, equipos utilizados en el sector de la construcción. La clasificación general que normalmente se hace en estos equipos es eh, según el trabajo a efectuar, según el tipo de accionamiento del equipo y según la capacidad de trabajo que se tiene. Esas son las tres grandes clasificaciones que se tienen. Dependiendo lo que realice el equipo, dependiendo cómo funciona y dependiendo la capacidad que tiene. Si son capacidades en cuanto a dependiendo del tipo de trabajo que haga, dependiendo si es una mayor o menor cantidad de trabajo, etcétera. Entonces vamos a hablar un poco de eso ahora. Según el trabajo a efectuar, fíjense ustedes, yo les había dicho que esta es tres grandes clasificaciones. Cada una de estas cuenta con una subclasificación. Entonces, según el trabajo a efectuar, se clasifican en manejo o trasiego de materiales, manejo trasiego de materiales, está la compactación, está izaje y manipulación de cargas, está transporte de materiales, está demolición y derribo, no sé si alcanzan a ver, estas letras me quedaron en negro, bueno, demolición y derribo, y medición y ensayos. Tenemos 6 subclasificaciones aquí. Manejo y trasiego de materiales, este es transporte, ¿cierto? Compactación es otro tipo de trabajo que se hace. El izaje y manipulación de cargas, este es el proceso constructivo. Izaje y manipulación de carga. Izaje es lo que nosotros podríamos decir, estás levantando o alzando ciertas cosas, materiales, equipos, personas, etcétera. Lo que estés alzando, estás pasando de una altura menor a otra altura mayor, ese es el izaje. ¿Ya? Transporte de materiales, este entra dentro de esta también, pero aquí ya estamos hablando más específico. Demolición y derribo, y aquí entonces está en esta parte de cómo estás quitando algo que no quieres tener allí en ese momento. Mediciones y ensayos. Estas mediciones y ensayos, muchas de ellas están regidas por las normas eh, en, en- en material que se está utilizando. Muchas de ellas están regidas por las normas. Entonces, estas mediciones y ensayos que se hacen, la mayoría de ellas están normalizadas. Manejo de trasiego de materiales normalmente se realizan, si tienes un equipo, lo haces en montacargas. Este es equipos de montacargas. El equipo de montacargas te ayuda al manejo y trasiego durante los procesos constructivos. Tenemos para compactación, no sé, a ver con esta letra aquí no se ve, pero bueno, el vibrocompactador. Yo les comparto estas diapositivas, cuando quita de pantalla completa de pronto se ve un poco más. Tenemos vibrocompactador, como se conoce esta máquina grande que tienes aquí. Entonces, durante los procesos de compactación, cuando estás hablando ya de compactaciones de grandes volúmenes de terreno, grandes áreas de terreno, tienes estos equipos grandes. Cuando estás hablando de compactaciones pequeñas, pues he conocido, no sé, muchos aquí asumo yo que han escuchado hablar de la rana compactadora. Es el equipo que se usa manual y lo puede utilizar, lo puede controlar un solo hombre, y es la rana compactadora. Ese es un equipo de compactación también por vibración, pero es mucho más pequeño en otros casos. Tenemos izaje y manipulación de carga. Esta normalmente se hace con grúas. Las grúas hay de diferentes tamaños y normalmente los tamaños van
dependiendo el peso que van a cargar, dependiendo del peso que ellas carguen. Entonces, dependiendo de las toneladas que ellas vayan a, a cargar, entonces así será el tipo de grúa que va a usarse para el izaje o manipulación. Transporte de materiales de obra. Entonces, fíjense ustedes que el transporte de materiales ya está hablando de equipos mucho más grandes o de mayor tamaño al que hablábamos acá de los montacargas. Pero yo les comentaba que algunas veces utilizamos ambos para ambas cosas, dependiendo de lo que estés haciendo. Tú puedes usar un montacargas para transportar cosas de muchísimo menor tamaño y peso que el que puedes utilizar en los camiones estos grandes, lo que nosotros normalmente conocemos como volquetas, ¿cierto? Entonces, estos equipos para transporte en obra de grandes volúmenes, estos camiones de obra, pues tú los podrías hacer transportando esos volúmenes con equipos más pequeños en obra, pero transportándolo en menores cantidades. Entonces, por eso les comentaba un poco de que algunas veces en obra se utilizan los unos con los otros allí. Te hacen algunos casos, si no los usas correctamente o estás desprogramado en su uso, podrías perder dinero, porque es que estás usando un equipo grandísimo para transportar cosas pequeñas o viceversa. Entonces podrías estar perdiendo dinero. Entonces lo lógico es que tú te programes y digas qué tipo de equipo vas a necesitar teniendo en cuenta tu programación. Tú dices, no, en la primera parte de la obra yo voy a necesitar un equipo grande y voy a necesitarlo, pero posteriormente, cuando la obra ya haya avanzado, no voy a necesitar un equipo tan grande, sino que puede ser la mitad del tamaño del que estaba inicialmente, etcétera. Entonces, son ese tipo de equipos de transporte que puedes utilizar. Demolición y derribo. Entonces, la demolición y derribo normalmente también se utilizan las grúas de demolición. Son equipos que normalmente son fuertes y pesados. No sé si han visto también estos equipos de vibración que se utilizan, como el que utiliza para demoler pavimento. Son unos taladros neumáticos y vibran y son materiales que, equipos, perdón, que se utilizan para demoler. Son equipos que se utilizan para demoler por vibración algunos. Otros son por impacto, como en este caso de la imagen. Esta grúa está demoliendo un piso aquí de esta edificación y son por impactos. Están los procesos que se han utilizado algunas veces aquí en Colombia también, y es la parte de explosivos, cuando usas explosivos. Puede resultar mucho más económico demoler este edificio con explosivos, hacer una sola demolición, que utilizar estos equipos de impacto. El de explosivos fue usado recientemente aquí en Colombia para la destrucción de edificios, del edificio en Medellín, un edificio que estaba, habían varias torres en un conjunto en Medellín, una de ellas por fallas en la estructura, se derribó, murieron, si no me falla la memoria, no estoy seguro, murieron creo que 3 o 4 personas, evacuaron el edificio y después con el uso de explosivos de forma controlada demolieron ese edificio. Esa demolición también la hicieron, o ese método para demolición lo utilizaron también en otro edificio en Medellín que posteriormente fue por fallas estructurales en sus diseños, también tuvo el mismo problema, y otro en Bogotá. Entonces fueron 3 proyectos casi que seguidos. Yo creo que el periodo de diferencia en años que se llevaron fueron menos de 5 o 3 años para demoler esas edificaciones con estos procesos de demolición con explosivos. Tenemos
Eh, medición y ensayos. Esta es una de las partes con mayores normativas en la construcción. Los equipos utilizados para la medición y ensayos en la construcción se dividen en tres grupos. Estos tres grupos son la topografía, uno de los más utilizados, más importantes, los instrumentos electrónicos y las diferentes medidas de control. Algunas veces estos ensayos en la construcción también pueden ser los laboratorios hidráulicos sanitarios cuando requieres calidad de agua, por ejemplo, y los laboratorios de suelos son los típicos que se utilizan también. Estos laboratorios te permiten a ti, según las normas, definir las características del suelo, los proyectos viales, por ejemplo, tú vas tomando la calidad del pavimento. En laboratorios de suelo también tomas la calidad del concreto. Laboratorios hay laboratorios de suelos y otros que son netamente estructurales. Ambos hacen ensayos de resistencia. Entonces llevan las muestras de los equipos y materiales de concreto al laboratorio y los someten a unos esfuerzos y rompen estos materiales, los someten a esfuerzos, los rompen, los destruyen y ven la capacidad que tiene de soportar. Entonces son del tipo de ensayos que se realizan. Normalmente en estos ensayos y mediciones es cuando nosotros visitamos los diferentes laboratorios en la universidad. Entre otras cosas, el laboratorio de estructuras está siendo renovado, el de suelos también están siendo renovados con equipos nuevos, con instalaciones nuevas, que ustedes van a tener la oportunidad de estrenarlos, van a inaugurarlos en algún momento, porque ustedes van a ser de las promociones nuevas que van a estar utilizando esos Profe, equipos. Cuéntenme. la- las obras en Alcatraz continúan. En este momento todavía están construyendo, no sabes. No sé si ya habrán empezado, porque la construcción tiene permiso, ustedes saben, ya desde hace Ajá, 15 días más o menos la construcción tiene permiso para construir con toda la reglamentación que se ha dado desde el Ministerio de Salud y de las diferentes secretarías locales de salud en todo el país, dan sus lineamientos para poder empezar la construcción. No sé si en la universidad ya habrán empezado. De tal forma que cuando entremos nuevamente y nos eh, encontremos las obras en Alcatraz finalizadas. No sé. ok. Listo. Voy a preguntar para ver cómo va. Listo. Eso en cuanto a mediciones. La topografía. Están equipos topográficos. Niveles. Hoy en día uno de los niveles más modernos es el nivel láser. Se utiliza en construcción. Los teodolitos hoy en día se utilizan, son muy poco utilizados. Hoy en día se utilizan más estaciones totales. Las estaciones totales ya son tan, algunas veces hay equipos tan ya portables que se hacen, son un poco más pequeños que los que existían antes y la información que ellos tienen la pueden almacenar en memoria, etcétera. Entonces ya pueden tener información digital. Pero algunas veces eh, constructores tienen sus equipos viejitos, por decirlo así, todolitos, y todavía los siguen usando. Los prismas son equipos en topografía que te permiten reflejar toda esta información de láser y de emisiones de ondas para hacer las mediciones. Escuadras ópticas también hacen parte de estos equipos modernos. Los curvímetros, pues también te permiten a ti realizar mediciones topográficas. En la topografía lo que estamos haciendo principalmente es midiendo distancias, ubicando distancias, diferencias de alturas. Esa es la parte topográfica. Medimos distancias y diferencias de alturas, distancias horizontales y distancias verticales, de forma, eh, dependiendo del proyecto, pues tendrán unas mayores precisiones que otras.
Instrumentos electrónicos. Los instrumentos electrónicos típicos utilizados son aparatos de nivelación. Están los tacómetros, estos miden, se utilizan para medir también distancias. Están los planímetros, esto para medir sobre planos. Están los diferentes tipos de detectores, dependiendo el uso que tengan. Hay diferentes tipos. Hay detectores para suelos, para agua, para etcétera. Hay diferentes tipos de detectores. Y hoy en día con la tecnología, pues se conocen como sensores, dependiendo de eso. Eh, Termómetros e higrómetros. Este es para medir densidad. Los higrómetros, ustedes los conocen en los laboratorios. Los luxómetros, los anemómetros y los altímetros son equipos, entre los equipos que se pueden utilizar. Algunos nunca se usan en la construcción, otros los puedes usar constantemente, dependiendo del tipo de construcción en que se estén desempeñando. Esos son equipos electrónicos de ese tipo. Tenemos medidas de control. Estas medidas de control, entonces ya vas a ver cómo vas a tener, dependiendo la precisión que requiera el proyecto. Entonces tienes metros, reglas, flexómetros, tú te las ingenias cómo vas a medir en tu proyecto. Estas sondas de profundidad son las que se conocen para medir en agua. Estas se utilizan para medir en el agua. Cuando tú estás en el mar y quieres saber la profundidad sobre la cual te encuentras, si tú vas en una lancha y quieres medir, utilizas una sonda de profundidad, ¿no? Muchos de estos equipos utilizan eh, ultrasonido para realizar sus mediciones. Entonces, son de las características que tenemos en mediciones. Todos estos equipos son usados en proyectos constructivos, pero no siempre. Son usados según el requerimiento que se haga. Entonces, dejemos hasta aquí por hoy, muchachos. Continuamos en la próxima clase con los tipos de accionamiento, la clasificación de tipos de accionamiento. Entonces, por hoy dejamos hasta allí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Eh, Me dicen si hay dudas o preguntas. Y la P de presente antes de salir de clase. Muchas gracias, Gian Manuel Junco. Me estaba recordando la P de presente antes de salir para asistencia final. Profesor, Muchísimas gracias, muchachos, que tengan buen fin de semana. ¿Quién? Cuéntame. usted ya publicó las notas del corte. Las notas del corte les deben aparecer en banner, ¿no? ¿No les aparece? Sí, a mí me aparecieron en banner ya, me se ve 4. No sé cuánto, o sea, yo estaba mirando y no me sale. En banner, ¿no te sale? Me sale, Talía, yo la vi ya. Sale la nota definitiva del corte, yo la vi. Ah, bueno, entonces es Vale. que no he revisado ayer y antes de ayer, pero antes no me salía. Intenta mirar. No sé. Yo las subí todas. Todos tienen 4 por ahora. Vamos a ver si ese 4 lo podemos modificar al tercer corte, dependiendo de los trabajos que hagan. Pero por los aportes que hicimos en el parcial y los comentarios, nadie se ganó el 5. Tenían ideas muy diferentes. Nadie me dio una idea completa en el parcial. Pero bueno, vamos a ver si mejoramos esa nota haciendo unos talleres y logramos hacer algo. ¿Está claro? Profe, Después, profe, yo tuve un cuéntame. problema. Profe, yo tuve un problema con el internet y no sé si le avisaron, soy Fidel Morales y me conecté ya faltando como 20 minutos, así que no sé, prácticamente perdí una hora de clase, tuve Bueno. problema con el Escríbeme en el chat, Sebastián, por favor, que tuviste Yo problemas dije, con el Fidel, internet para yo saber. Ya. Que me quede que me quede la evidencia allí. listo, profe. Bueno, muchachos, que pasen.